la incorporación e inclusión de la currícula nacional de educación básica, el área curricular de filosofía en el nivel secundario. Disposición complementaria final. Única reglamentación. El Ministerio de Educación emite las normas reglamentarias para cumplir los objetos de la presente ley en un plazo de 60 días. Este plazo podría ser obviamente reconsiderado. Bueno, lo importante que el proyectista congresista Bellido Ugarte Guido, que le corresponde esto, coincide con la opinión en realidad mayoritaria de los estudiantes, padres de familia, que este curso ha sido abandonado, separado la currícula de la malla antigua, y yo, por ejemplo, he podido constatar personalmente también de que los estudiantes que egresan sin este curso básico, cuando ingresan en estudios generales, por decir de la Universidad Católica, se ven una disminución total, porque se ha abandonado todos los conceptos de la filosofía, que es el arte del pensar. Y entonces los estudiantes no conocen ni siquiera los presocráticos, por decir, los que tenemos alguna afición con la filosofía, no conocen los presocráticos ni los sofistas. ¿Quién fueron los sofistas? Ni cuál fue el último sabio de Grecia, por decir, que era Sócrates. Y luego los filósofos, que en eso estaba Platón y Aristóteles, cada uno tiene una posición incluso que hasta ahora se manifiesta. Platón no creía, por ejemplo, en una democracia que comprendiera a las mujeres, sino era debemos plantear una democracia distinta. Y lo mismo Aristóteles, tanto influyó, como saben ustedes, no solamente en el mundo occidental, sino en el mundo de árabes, ¿no? Que trajeron como Aristóteles en la creación del Dios único, por ejemplo, versus la Iglesia Católica, que posee una triada de dioses, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo ese gran debate ideológico viene de Aristóteles. Entonces, y luego hasta el final tenemos pues, los Kant, Hegel, por ejemplo, o el caso mismo de Heidegger, que todo lo cubre el siglo XX con Ser y Tiempo, evolucionó toda la filosofía en el mundo. Esas cosas que en sí te estoy hablando yo, eso se enseña las partes fundamentales en la secundaria para que el estudiante vaya preparado y pueda postular a cualquier tipo de universidad privada que a veces exigen este tipo de materias. Entonces yo estoy de acuerdo porque antes estudiaba filosofía e incluso y ética en la secundaria. Entonces yo en el mundo estaba reclamando mucho el curso de ética, por ejemplo. Básicamente para contrarrestar un poco la cultura de la corrupción. En Europa te dan principalmente eso. Bueno, pero ahora eso no se puede modificar en este proyecto. Entonces yo dejo el debate si alguien quiere. Gracias, señor presidente. Señor presidente, aquí hay una gran preocupación. O sea, no hay una buena interpretación de lo que es la filosofía. La filosofía de la ciencia, o es la madre de las ciencias, que eso históricamente lo sabemos todos desde primero de secundaria, desde primaria, desde inicial, nos han enseñado que la madre de la ciencia es la filosofía. ¿Y en qué consiste la filosofía? La filosofía nos ayuda a comprender y a entender, a explicar la naturaleza, los fenómenos que suceden aquí, en los hechos concretos y objetivos en la realidad, señor presidente. Y eso lo tenemos que entender con mucha claridad. Aquí nada tiene que ver una cosa con la otra. La filosofía nos muestra a nivel general y universal, señor presidente, la forma de entender y de interpretar desde varios puntos de vista, desde varias aristas, la realidad, la objetividad. Por eso que existen dos tendencias a nivel internacional. Existe el idealismo, existe el materialismo. Finalmente cada persona verá y entenderá la forma en cómo lo quiere comprender y cómo querrá explicar la existencia de las cosas en el mundo actual. De eso se trata la filosofía, en ayudar a pensar, a analizar, en que el ser humano tiene que darle esa explicación, pero para eso necesita varias ciencias, necesita las ciencias naturales, las ciencias sociales, la matemática, la física, etcétera. Esas ciencias le van a ayudar a entender al ser humano, al niño, al joven, de qué está compuesto, por ejemplo, la atmósfera, de qué está compuesto la naturaleza. Si nos enfocamos, por ejemplo, en la anatomía del ser humano, qué procedimientos químicos intervienen en el metabolismo del ser humano, cómo es la fisiología, cómo es la anatomía, etcétera. Entonces, señor presidente, demoraríamos en explicar porque
La explicación de la ciencia es infinito. Jamás vamos a tener un conocimiento certero. No existe un conocimiento finito. Presidente, haciendo este preámbulo, lo que pretendemos o lo que se pretende con este proyecto de ley es que el estudiante conozca de manera general, sepa explicarse a múltiples incógnitas que se presentan en la educación primaria, secundaria y en el nivel inicial. Sepa utilizar todo tipo de conocimientos para poder resolver los múltiples problemas que se le presentan a nuestros estudiantes. Entonces la filosofía le sirve al estudiante ¿para qué? Justamente para poder desarrollarse, para poder tener una personalidad definida en esta sociedad. Reitero, señor presidente, esto es producto de años, décadas, cientos de años de descubrimiento, de estudios. Entonces, a la filosofía no lo podemos definir por una persona, por una organización, por un grupo de gremio, no. La filosofía es infinito. Y esto, señor presidente, es lo que nosotros planteamos en el proyecto de ley 5354/2022, donde yo soy autor y planteo que se declare de interés nacional la incorporación de contenidos curriculares de estudios sobre economía política, historia regional y filosofía en la educación básica. Señor presidente, solicito que mi proyecto de ley, el número 5344/2022, pueda acogerse a este predictamen que muy bien ha tenido la Comisión de Educación en priorizarlo. Porque esto, señor presidente, no se trata de grupos, no se trata de bancadas, no se trata de personas, se trata de un conocimiento universal. La filosofía es universal, el conocimiento es universal. Que existan grupos de personas, que existan gremios, que existan sindicatos que quieran apropiarse del conocimiento, ese es un problema ya de ellos. Acá lo que nosotros planteamos, señor presidente, es una educación universal y de un derecho, que no se confunda, que no se personalice el conocimiento en un gremio o en una persona, señor presidente. Por el contrario, reitero, en este proyecto solicitamos con un oficio el número 253, que se pueda acumular, señor presidente, este proyecto al actual predictamen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Quispe Mamani. Con saludo respectivo a los congresistas. Aunque las comparaciones son odiosas, sobre todo para los que somos del sector de educación, pero muchas veces hemos escuchado que la educación de antes es mejor que la de ahora. ¿Y por qué diríamos y aceptaríamos que sea mejor? Porque justamente en esa estructura de cursos, líneas de acción educativa, áreas, porque tantos nombres les ponen que al final es lo mismo, pues en esa estructura existía, y creo que muchos de los que estamos aquí presentes hemos estudiado en nuestra secundaria filosofía, y tal como está en el dictamen y no lo han considerado, me parecería muy bien que se hubiese considerado economía política, había el curso de psicología, había el curso de educación familiar, había educación cívica, historia del Perú, geografía. Hasta el día de hoy, presidente, no sabemos por qué los señores del Minedu, los iluminados del Minedu, decidieron alguna vez retirarlos. Nunca justificaron el retiro o las fusiones, entre comillas. Entonces, si acá hay una propuesta que camina a recuperar esas asignaturas, es porque tiene mucha legitimidad, porque hay también el pedido de mucha población, de muchos padres de familia, justamente sobre lo que hubo y lo que no hay, y cómo están culminando los estudiantes. En ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Paredes. Yo lo que quería también aclarar, pues este proyecto no es mío, por supuesto, el congresista aquí lo he veído, pero lo que habría que aclarar acá de que el temor que decía la congresista Infantes es de que podría enseñarse marxismo-leninismo como en sus épocas, que ella dice que los profesores se dedicaban a fomentar el terrorismo finalmente. No se
trata de eso. Lo que se trata ahora es de recuperar, me parece a mí, un área tan importante como la filosofía, porque te da un estatus intelectual, no solamente en el país, sino en el extranjero cuando uno viaja. Por ejemplo, ¿quién podría negar que uno de los libros más importantes que debemos enseñar a los estudiantes, que es el Banquete de Platón? Por primera vez allí en el banquete de sus libros, después de la Biblia, es el banquete de Platón. ¿Qué les enseñaban ahí? Les enseñaban al diálogo, a la discusión, dialéctica. Entonces, eso hay que fomentar. No hablemos de posiciones extremas en el sentido de que podría la malla curricular llevar a una nueva enseñanza de marxismo-leninismo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del curso de filosofía general que debe enseñarse en los colegios. Esa es la idea, me parece, del proyecto que le hemos dictaminado. No hay otro tipo de inclinación. En segundo lugar, yo citaba, por ejemplo, a Martin Heidegger, que lo acusaban incluso de ser nazi, pro-nazi. Y sin embargo, al final los propios historiadores reconocieron que Heidegger estaba hablando también en el lenguaje que era incomprensible, el ser y el tiempo, que es una obra difícil, hay que estudiarlo a través de traductores. El mejor que conozco yo es un profesor chileno. Pero bueno, yo creo que esa es la idea. La idea es de que no confundamos el asunto de la enseñanza de la filosofía con posiciones ideológicas, marxistas, leninistas. No, eso no es la idea del proyecto, hasta donde yo lo entiendo. Sin embargo, el proyectista está presente, si no me equivoco. El congresista Guido quisiera que intervenga para que fije primero sus hasta dónde llega el proyecto, como yo lo entiendo, y luego el congresista, alguien quiere Mamani, pero ya no hay réplicas, si queremos avanzar, por favor. Ya, congresista Guido Bellido, adelante. Buenos días, señor presidente, colegas congresistas de la comisión, muy buenos días con todos. En efecto, señor presidente, nosotros hemos presentado el proyecto de ley que incorpora la enseñanza de cursos de filosofía en la educación básica nacional. Habida cuenta, señor presidente, que filosofía lamentablemente solo se enseña cuando uno hace el doctorado. Y no se tiene el conocimiento de filosofía en la educación básica regular, ni siquiera en la universidad, señor presidente. Por tanto, es sumamente importante poder incorporar el curso de filosofía para darle conocimiento y método de comprensión y de interpretación de los fenómenos económicos de desarrollo que se dan en el país. Y para poder profundizar también generar conocimiento. ¿Por qué se enseña en el doctorado, señor presidente, filosofía? Se enseña en el doctorado filosofía porque en ese grado académico uno está en condiciones de generar conocimiento. Pero si en la educación básica regular no se ha tenido acceso, ni siquiera en la universidad, pues hay deficiencias. En todas las universidades del mundo, señor presidente, se estudia filosofía. En todos los países, en la educación básica regular, también se estudia filosofía. Entonces no hay que confundir con posturas particulares en el tema de la filosofía. Nosotros estamos hablando de enseñar las diferentes categorías de la filosofía, no otra cosa, ¿no? Pero en aras de poder marcar las cosas con mayor precisión, presentamos, señor presidente, el siguiente texto sustitutorio, que dice lo siguiente: ley que incorpora la enseñanza del curso de filosofía en el currículo nacional de la educación básica, Programa Curricular de Educación Secundaria. Artículo 1. Incorporación del curso de filosofía en Programa Curricular
secundaria. El Ministerio de Educación, de acuerdo a sus atribuciones y competencias, establece el procedimiento administrativo para la incorporación e implementación del curso de filosofía en el currículo nacional de la educación básica dentro del programa curricular de educación secundaria. Disposición complementaria final. Única reglamentación. El Ministerio de Educación emite las normas reglamentarias para cumplir el objetivo del presente ley en un plazo de 60 días calendarios. ¿Quién es el que va a regentar? ¿Quién es el que le va a dar el marco? Es el Ministerio de Educación. Entonces, cualquier otra suposición ya estaría al margen de lo que se plantea, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien pidió uso de la palabra? Sí, presidente. Gloria Ramírez por chat. Efectivamente, presidente, gracias por darme la oportunidad y saludando a todos los colegas. Voy a ser puntual, presidente. Creo que la filosofía, considerado como madre de todas las ciencias, es fundamental en todas las materias de la educación. Y bien hace al plantear de que es necesario que se pueda enseñar la historia de la filosofía en la secundaria para que los estudiantes puedan tener conocimiento de la evolución del pensamiento, del conocimiento humano a través de la historia, como bien usted ha mencionado, desde los presocráticos, los socráticos, los filósofos idealistas del medioevo y los filósofos de la actualidad. Definitivamente, señor presidente, no hay materia de conocimiento humano en la cual no esté presente la filosofía. Dentro del ámbito de la educación, por supuesto que hay corrientes filosóficas que han sido tomadas como referencia para plantear la metodología de enseñanza en nuestro país. Igualmente, señor presidente, dentro de la jurisprudencia existen corrientes filosóficas que son la base para la interpretación y el planteamiento de esta materia. De tal manera, presidente, debe quedar claro de que dentro de la filosofía existen corrientes filosóficas, existen doctrinas y escuelas filosóficas, tanto la corriente materialista como idealista, y creo que alguna colega tenía alguna duda o temor, estaba hablando de una de las corrientes filosóficas de las tantas que hay. Es decir, yo creo que no es materia de temor ni materia de generalizar. Por el contrario, la filosofía ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento de razonamiento de los jóvenes, los estudiantes. Por lo tanto, presidente, la filosofía es amplia, de las tantas escuelas y corrientes que existen y que lo usamos a diario en nuestros planteamientos. Yo creo que es necesario que pueda establecerse, que se restablezca en la enseñanza de la educación secundaria, la educación básica regular, el curso de filosofía. Y los datos son contundentes, presidente. La juventud de la actualidad no tiene un criterio sobre lo que aprende. Es decir, son personas que no tienen una reflexión crítica sobre las materias de conocimiento. Pareciera que en el Perú se ha retrocedido a la época del escolasticismo. Es decir, se le obliga al estudiante solamente a aprender y repetir lo que dice el profesor, más no hacía pensar, más no hacía reflexionar y tener un espíritu crítico. Por ello, presidente, igualmente nosotros planteamos de que es fundamental, porque los datos lo dicen. Si vamos a ver las pruebas internacionales, las pruebas nacionales que le toman a nuestros estudiantes, definitivamente hemos retrocedido, porque ahora los jóvenes no entienden bien lo que están leyendo, lo que están aprendiendo. Los jóvenes no tienen mayor criterio y que es necesario para tener una formación científica, humanística, cultural que debe tener todo estudiante. Presidente, en ese mismo sentido, nosotros hemos presentado igualmente el proyecto de ley que pide que se restablezca el curso de filosofía. Sin embargo, nosotros hicimos de una manera más ampliada y pedimos igualmente que pueda incorporarse el curso de psicología
de economía política en la educación básica regular. Y nosotros le hemos aumentado a esto, presidente, siendo el Perú un país pluricultural, con rica historia en todas las regiones, que es necesario que en cada región se pueda enseñar la historia regional, porque no necesariamente las culturas prehispánicas que se desarrollaron en cada departamento, en la actual configuración de nuestro país, tiene mayor incidencia. Por ejemplo, es necesario, si alguien es o los estudiantes de Ayacucho, que conozcan más sobre la cultura Wari, sobre la cultura Chanca, que se desarrolló en estas partes del Perú. Igualmente, si nos vamos a Junín, que puedan enfatizar más en el aprendizaje de la historia de la cultura huanca, y así podemos ir a Lambayeque, la cultura moche, a la cultura chimú, igual podemos ir hacia el sur, el Tiahuanaco, etc. Lo importante, presidente, yo pido también que pueda acumularse mi proyecto de ley, que en uno de los extremos habla sobre la misma materia, que es la de incorporar la enseñanza de la filosofía en la educación secundaria. Por lo tanto, presidente, pido que se acumule el proyecto de ley 420-2021, Congreso de la República. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los intervinientes. Congresista Infantes, pero le reclamamos su breve, señor presidente. La filosofía es la facultad del pensamiento a través de la cual las personas se permiten contemplar, interpretar, analizar e incluso reflexionar sobre un tema particular con el fin de entender la realidad. Eso es. Nosotros no estamos en contra de lo que es enseñar filosofía, sino que estamos en contra de que cómo lo van a enseñar. Acá no estamos nosotros en desacuerdo que se enseñe historia, que se enseñe cultura, economía, que tiene que enseñar, pero acá vamos a la manera que después se va a tergiversar, y eso lo digo, señor presidente, porque cómo el Congreso va a calificar, cómo va a ver a los docentes. ¿Y qué universidades han enseñado filosofía? O le enseñan, filosofía. Van a salir los docentes filósofos, sí, pero ¿qué ideas tienen? ¿Qué ideas van a inculcar a los niños? A eso vamos. No por lo que es la filosofía, se tiene que enseñar algo positivo, bueno, fructífero para nuestra juventud, pero la forma como lo van a enseñar hay que tener mucho cuidado. Gracias, señor presidente. Yo creo que damos finalizada la discusión, vamos a entrar a votación. Congresista. Sí, gracias, presidente. Solo me preocupa la opinión del Ministerio de Educación, que dice que no resulta viable, por cuanto la iniciativa viene siendo abordada desde el Currículum Nacional de Educación Básica vigente, desde las competencias que se estén dando. Y también sí es cierto que en Sudamérica se hace, pero solamente en Brasil y Chile es que se enseña filosofía. Yo entiendo la preocupación de la congresista, pero también sé lo útil que podría ser. El asunto está en cómo sería enfocado eso. Ese es el asunto, ¿no? ¿Cómo vaya a ser enfocado? Y obviamente no tendríamos que ver pues problemas de carácter económico, por eso ya sale de la filosofía, eso ya es ideología, un poco. Muchas gracias, señor presidente. Es presidente del Congreso. Yo lo que quería agregar, ya no estamos en votación. No, solamente, señor presidente, sobre la acumulación del proyecto. Sí, ya lo hemos tenido en cuenta, vamos a acumular las partes pertinentes. Quería precisar que se apruebe con cargo a redacción la acumulación, nada más, señor presidente. Correcto. Pero quería decir yo de que ya está claro ahora de que en esa malla curricular no va a entrar ninguna referencia para que se siempre ideas pues terroristas. Lo que estamos diciendo es que se estudie la filosofía de carácter general y científico. Yo pongo como ejemplo, por ejemplo, la Universidad Católica del Perú. En los estudios generales obligatorio, donde da lujo escucharlo, por ejemplo, a Yusti o a Rizo Patrón, la Pepi Rizo Patrón, la profesora extraordinaria de filosofía.
Y encima de que yo veo que las universidades ahora públicas incluso han borrado los estudios generales que hay que recuperar, la fase humanística del hombre, ha sido borrado de las universidades, entonces salen estudiantes muy, en comillas, técnicos, ¿no es cierto?, que no conocen en realidad lo que es las humanidades. De tal manera que yo creo que no hacemos daño a nadie recuperando un curso que tiene una larga data. Señor secretario técnico, sirva usted llamar a la lista. Presidente, solo un segundito para aclarar, presidente. Sí. Sí. Presidente, acá tengo la currícula, en realidad en educación básica se aborda el tema de filosofía. Probablemente deben estar proyectándose, pero es mucho mejor que desde el legislativo se pueda establecer. Y por otra parte, también es importante, en diferentes países se enseña, por ejemplo en Finlandia se enseña filosofía, y eso es importante. Ahora, los lineamientos la da y el contenido la da el Ministerio de Educación. O sea, el docente no puede enseñar lo que le parece. Y si alguien es profesor acá, sabe muy bien que tiene que preparar su sesión de clase y en él tiene que indicar qué es lo que está enseñando. Así que yo pido a los colegas optar por un conocimiento integral de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y con ciertos elementos particulares no castrarles prácticamente el acceso al conocimiento, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista. Vamos a dar lectura para la votación del texto sustitutorio, ley que incorpora la enseñanza. Resultado de la votación: 20 votos a favor, 3 en contra y una abstención. El dictamen ha sido aprobado por mayoría, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario técnico. Corresponde la exposición del predictamen que declara